parenteral. La nutrición enteral, como dice su nombre, es justamente esto, es la colocación de una sonda. Ya vamos a ver que hay diferentes vías, no solamente es la vía nasogástrica, sino que también hay otra que es la vía como transabdominal, donde directamente la sonda está dirigida hacia el intestino, de tal forma que la alimentación que nosotros le damos al paciente pasa a través de esta sonda hacia, obviamente, ya sea estómago o yeyuno, que son los dos lugares, por eso la llamamos sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, cuando la sonda es un poco más larga y llega hasta yeyuno. Lo más usual en este caso de nutrición enteral es la sonda nasogástrica, porque es mucho más fácil de colocar. La sonda nasoyeyunal, para que yo me asegure de que está en yeyuno, porque no se olviden que tenemos el esófago, tenemos el estómago y luego viene el yeyuno, ¿no es cierto? Pero entre la conexión del estómago y del yeyuno y del duodeno, ¿qué tenemos? El píloro. Y el píloro, no se olviden que es como un esfínter donde hay juego de presión. Entonces no es que todo el tiempo el píloro esté abierto, se mantiene cerrado. Entonces necesariamente, o sea, colocarlo a ciegas no nos da la certeza de que pase por duodeno y luego pasa hasta yeyuno. Generalmente las sondas nasoyeyunales, para estar seguro que llegó hasta yeyuno, se tiene que hacer por vía endoscópica, ¿ya? A veces utilizamos procinéticos, domperidona, metoclopramida, para acelerar el tránsito intestinal y que obviamente el esfínter del píloro se abra, pero no es muy usual, o sea, no tiene muchos resultados. La mayoría de las veces la sonda llega, entra por la nariz, pasa por faringe, pasa por esófago, llega hasta estómago, porque sí lo puede atravesar el esfínter esofágico inferior que conecta el esófago con el estómago, y luego queda en estómago, y en estómago generalmente se llega a enroncar, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a practicar ahorita. Ahora hay técnicas, porque esto es un protocolo, todo lo que uno hace en medicina es protocolo. ¿Y qué es la otra forma también de nutrición enteral? Que es la forma quirúrgica, que es la que vamos a practicar ahorita, que es la yejunotomía de alimentación. En la yejunotomía de alimentación nosotros hacemos un pequeño corte a nivel de la pared abdominal, ¿no es cierto? Ubicamos justamente el yeyuno, porque también la sonda se coloca a nivel de yeyuno, porque es el lugar donde hay mayor absorción. Duodeno no, porque es muy alto y ahí más que absorber lo que hay es secreción, se secreta bastante débil. Yeyuno es la parte donde hay un poquito más de absorción de nutrientes. Y el ilio ya prácticamente es una zona donde no hay tanta absorción de nutrientes. Si bien obviamente es como que más también de secreción y no tanto de absorción. Y lo que nosotros queremos es que los nutrientes que le pasemos a través de la sonda se absorban en el paciente, ¿no es cierto? Entonces también vamos a hacer esa práctica. Vamos a colocar sonda nasogástrica y vamos a hacer la yeyuno de alimentación. En la yeyuno de alimentación, como les digo, la idea es que vamos a hacer una incisión, hacemos una incisión a través del abdomen, que generalmente es como una mini laparotomía por debajo del ombligo. Algunos lo hacen a través del ombligo para que no quede mucha cicatriz. Yo normalmente lo hago por debajito del ombligo. Ubico el yeyuno, porque tengo que identificar el yeyuno también. Esto también se puede hacer por vía abierta o por vía laparoscópica. Hacemos un corte pequeñito a nivel del yeyuno, más o menos a uno desde la válvula, ¿cómo se llama? Desde el ángulo de Treitz, ¿no es cierto?, donde conecta, donde está ajustado el duodeno. Calculamos más o menos unos 50 a 60 centímetros y en base a eso le colocamos la sondita. Hacemos un corte en yeyuno, introducimos la sonda, hacemos un punto jareta, que es el que no hemos hecho y lo vamos a practicar ahora. Luego lo ajustamos con la sonda y luego vamos a darle como que el duodeno, el yeyuno, perdón, abraza la sonda más o menos unos 5 a 6 centímetros y luego la sonda nuevamente se vuelve a sacar por contraabertura a través de la pared abdominal. Y eso obviamente ya se puede quedar ahí. La sonda nasogástrica generalmente no debe dejarse por mucho tiempo. La dejamos máximo 2 semanas. ¿Por qué? Porque como es un material mucho más rígido, ya esto es látex, no es silicona, pero hay de silicona también, puede llegar a producir por fricción algún tipo de lesión en el intestino. Por eso es que las sondas las nasoyeyunales o las yeyunos, las sondas para yeyunostomía, esas sí son de silicona. Esas pueden durar hasta un mes, entonces nosotros podemos dar la alimentación a través de sangre al paciente. ¿Ya? Ahora, esto no sale, ¿no? No, ¿y esto tampoco? Creo que sale. Pero bueno, ¿cómo hago yo? Primero, en primera instancia, siempre es importante explicarle al paciente. Ya es lo primero. Una, obviamente, tiene que identificar la causa, por qué le están dando, por qué le van a colocar la sonda al paciente, explicarle al paciente. Eso se llama también parte del consentimiento informado. No es que yo le voy a decir al paciente, señor, échese, le voy a colocar una sonda. El paciente se va a asustar porque no le están explicando por qué, ni para qué, ni cómo. Y eso hay que explicárselo al paciente para que él esté consciente.
Ojo, la colocación de la sonda nasogástrica es con el paciente despierto de preferencia. Si el paciente despierto, si está durmiendo, obviamente va a ser más fácil. Pero si el paciente está despierto, el paciente les tiene que colaborar, que lo vamos a practicar ahorita, porque el paciente tiene que tener el reflejo de tragar, porque de esa forma ayuda a que la sonda vaya pasando. Porque en el momento que nosotros tragamos, nosotros hacemos el reflejo de tragar, ¿qué es lo que pasa? Estamos acelerando el tránsito intestinal. Entonces, como si estuviéramos nosotros, o como si el paciente estuviera metiendo la sonda por él solo. De tal forma que obviamente también les voy a enseñar porque se le puede echar un poquito de agua para que el paciente trague y la sonda resbale y vaya más rápido, ¿ya? Pero ¿cómo es lo que yo tengo que calcular? ¿Dónde está? ¿Me prestas una sonda, por favor, y guantecito? ¿Una sondita? O esta sonda, esta la voy a sacar y después la volvemos a poner. Es para que cada ustedes quede enriquecido. Esta es la ideal para practicar, es más delgadita, ¿ya? Y vamos, y son así, tal cual. Que lo primero que yo tengo que hacer, obviamente, vamos a dejarla aquí a un ladito, ¿ya? Después de que le digo al paciente, hago el consentimiento informado, obviamente tengo que preparar a mi paciente, lo voy a echar, de preferencia tiene que estar en decúbito dorsal completo. Una vez que está en decúbito dorsal completo, tengo que ver mi material. El material, normalmente tenemos por ahí algún material, este no es un material, ¿ya? Esta no, esta es una de aspiración porque no es una nasogástrica, ¿ya? Esta le ponemos y esta es rígida, esta no. Esta es una de aspiración, esta es solamente para aspirar y generalmente para aspirar tubo o aspirar cavidad bucal. Si ponen esta les va a doler, es muy rígida, ¿ya? Demasiado rígida. Creo que este material está incompleto. Normalmente aquí utilizamos nuestra sonda nasogástrica. La número 14 es ideal. ¿Cuál es el único problema con la sonda 14? Como ustedes ven, es delgadita. Y si yo le voy a colocar dieta un poco espesa al paciente, se puede llegar a trancar. Entonces, por eso es que la estándar que normalmente se utiliza es la número 16. Esa generalmente va bastante bien, ¿ya? Y es un tantito más gruesita que esta, pero para practicar una 14 va bastante bien. Si trajeron la 16, no pasa nada. Lidocaína en gel, si tiene, también sirve la lidocaína en spray y también sirve vaselina, porque lo que nosotros queremos es que una resbale y bueno, y la otra, si podemos anestesiar un poquito al paciente para que no le duela, obviamente eso va a servir. La jeringa no va a servir para dos cosas, ¿ya? Una, la primera es para echarle un poquito de agua al paciente, que ya les voy a mostrar que le eche un poquito de agua a la boca cuando introducimos primero por la nariz, y cuando ya haya pasado los cornetes, se le da un poco de agua al paciente. ¿Para qué? Para que el paciente trague. Y en el momento que el paciente empieza a tragar, abre la glotis. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empujar la sonda nasogástrica y la sonda nasogástrica llegue hacia el estómago. Una vez que ya está en estómago, para que nosotros verifiquemos, que ahorita vamos a medir, porque eso también tiene que ser con medición, no es que yo agarre y le coloque hasta donde a mí se me ocurra colocarle la sonda al paciente, vamos a meter aire a través de la punta, ¿ya? Y ese aire lo vamos a escuchar aquí en el estómago, por eso es el endoscopio, porque una vez que la sonda ya está introducida, yo ubico el epigastrio, ¿no es cierto?, boca de estómago de mi paciente y escucho ahí. Si mi sonda está dentro del estómago donde tiene que estar, en el momento que yo meto aire a través de la punta, acá yo voy a meter aire cuando está cerrado esto, meto aire, se escucha un burbujeo. Esa es mi señal de que está en vía estómago. Si no está en estómago, entonces no se escucha nada. Otra señal de que está en estómago es que cuando yo meto la sonda empieza a salir débito alimenticio o empieza a salir algún débito amarillento o algo, pero hay débito, o sea, hay retorno. Esa es otra señal de que también mi sonda está en la zona donde tiene que estar. Una vez que yo ya tengo todo mi material a mano, obviamente guantes, obviamente me tengo que lavar las manos. Este procedimiento no es necesario hacerlo con guantes estériles por si acaso. Obviamente si lo pueden utilizar, perfecto, pero no es necesario, ¿ya? Porque es tubo digestivo y el tubo digestivo en este caso no es una área estéril, ¿no es cierto? Entonces no hay problema con eso. Aparte ustedes cuando la meten llega hasta el estómago y en el estómago ya hemos hablado de que hay ácido clorhídrico, entonces no hay problema por el tema bacteriano. Lo que sí tienen que usar guantes. ¿Cómo hago yo la medición para mi paciente? Con mi punta de mi sonda calculo desde la nariz, el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja calculo más o menos aquí en epigastrio. Entonces, en teoría, cuando yo meta por la nariz de mi paciente, hasta aquí es lo que tiene que llegar la sonda, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago? Tengo que identificar. Hay dos formas de identificar. Sácame un pedacito, por favor, Carita. Hay dos formas de identificar. Ustedes pueden colocar un pedacito de sonda para guiarse o también colocarle un hilito para guiarse, ¿ya? Cualquiera de las dos es válida.
Exactamente. Entonces yo ahí más o menos calculo. Esta me parece sonda nasoidional, ¿ya? Y bueno, entonces una vez que ya está medido, coloco lidocaína en mi sonda, preferencia en la punta, ¿ya? Y empiezo a colocar. Tengo que identificar cuál de las dos. A veces el paciente, y es bueno preguntarle si tiene algún tipo de lesión a nivel nasal, si tuvo fracturas nasales, porque cuando tiene fracturas por la fibrosis que se produce en el momento de la cicatrización, va a molestar al paciente. Entonces hay que preguntarle al paciente. Y no crean, el paciente a veces sabe, y ustedes también en algún momento, cuál narina, por ejemplo, funciona mejor que la otra, y pasa. Entonces, en este caso, el lado izquierdo, entonces lo que hago primero yo es meter de a poquito, obviamente le tengo que hablar al paciente. Esto es mucho de hablarle al paciente para que psicológicamente él esté preparado. Una vez que yo llego, ya ahí lo van a sentir ustedes, cuando ya llego hasta la partecita antecito de la glotis, es ahí donde con mi jeringa con agua le digo al paciente que abra la boca y que vaya tragando. Entonces le doy un poquito de agua. Obviamente, de preferencia, esto tiene que ser con ayuda. Hay que hacerlo entre dos personas. Una persona sola es un poquito más dificultoso. Una vez que yo le pongo un poquito de agua a mi paciente, ya, le voy a decir que trague la saliva o que trague el agua que le estoy dando. ¿Para qué? Para que así directamente vaya revelando. Cuando ingresa fácil, fíjense, no tiene ningún tipo de, ¿cómo se llama? Ningún tipo de stop, no hay nada que lo atore. Ahora, si ustedes llegan, por ejemplo, a un lugar y hay un stop, lo que se puede hacer es retroceder un poquito, ¿ya? Y volver a introducir. No fuercen, porque si ustedes fuerzan, se puede perforar el esófago o se puede perforar el estómago. Entonces, no vale la pena forzar. Esto tiene que entrar fácil, por eso es que el paciente, hasta el último momento que llegue a la señal, que es en este caso esta señal, hasta ahí tiene que seguir tragando. No tiene que decir el paciente que trague. Entre más trague el paciente, más fácil, porque la sonda resbala. Se va junto con lo que el paciente está tragando. El mismo paciente la va empujando la sonda. Una vez que llega a la zona donde yo he señalado, tengo que hacer la prueba. Me pongo mi fonendoscopio, ¿ya? Me voy a poner mi fonendoscopio y con mi jeringa agarro y insuflo aire. Obviamente, una persona va a insuflar aire, con la otra persona va a estar escuchando. Si se escucha gorgorismo, como un burbujeo, que se escucha así, entonces eso quiere decir que sí, efectivamente estoy en estómago. Y si por el contrario no se escucha nada, pero sale débito, ¿ya? Amarillento, verdoso o agua, eso también es señal de que estoy en estómago. Una vez que yo ya he identificado que estoy en estómago, ¿ya? Préstame eso. ¿Ya? ¿Tenemos una tijerita? Préstame una tijerita. Una vez que yo ya he identificado que estoy en estómago, tengo dos formas de fijar. Es importante la fijación de la sonda nasogástrica. Muchas veces colocamos bien nuestra sonda, todo bien, pero resulta que el paciente se mueve y ¿qué pasa? Se jala o se sale. ¿Y qué significa? Volver a recolocar nuevamente la sonda. Entonces es importante recolocar nuevamente la sonda al paciente. Bueno, yo traje otra chiquitita. ¿Alguien tiene micrófono más grueso por si acaso? Nadie. Ya no pasa nada. Vamos a hacer otro. Una forma, por ejemplo, que tiene para poder fijarla es en forma de pantalón, ¿ya? Ustedes hacen más o menos así, o lo pueden poner también. Si fuera el más grueso, por ejemplo, lo cortan por la mitad y lo forman como un pantaloncito. Esta parte de arriba del pantalón lo ajustan en la nariz del paciente y con la otra, con una patita, primero enroscan su sondita de esta forma y con la otra también lo enroscan, pero del lado contralateral. Y después lo que hacemos es colocarle también una sonda por encima. Aquí yo siempre les aconsejo limpien la nariz del paciente, porque a veces puede estar un poquito grasosita. Entonces con un poquito de alcohol blanco se puede limpiar, que seque bien, y de ahí recién lo ponemos. Y lo ajustamos ahí. Entonces, de esa forma ya no se va a salir la sonda del paciente. Otra forma que también se puede hacer es colocando un hilito. ¿Ya? Yo puedo colocar un hilo largo, que seguramente lo van a ver cuando roten en pediatría. En los niños no se coloca en la nariz, ¿ya? Porque por el riesgo de lesionar un poquito la pielcita, entonces no se coloca, ¿ya? O porque también se puede producir necrosis de la nariz en los niños, en los cartílagos, y obviamente si es mucho tiempo también lo ideal es mejor cambiar. Se puede poner un hilito
que va a ir ajustado hasta aquí hasta arriba, ¿ya? O sea, yo le pongo un hilo aquí a la señal donde coloqué, lo ajusto bien y le pongo la colita hasta aquí de larga, pongo un micropore y encima del otro, del hilo, le pongo otro micropore para que quede agarrado. Entonces tienen esas dos opciones, ajustarlo o aquí directamente fijarlo en la nariz o fijarlo en la frente por medio de un hilito. ¿Ya? Son las dos formas en lo que lo vamos a hacer. Ahora chicos, ¿quién va a ser el voluntario?